Hola amigos, es un gusto volver a saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Quisiera pedirles que nos hagan saber de ustedes, qué es lo que ha pasado en su semana, por qué podemos orar por ustedes, que nos hagan saber que están aquí presentes para nuestro servicio de adoración virtual. También quiero comentarles que iniciamos una nueva serie. Creo que les va a encantar. Si pueden, compártanla. Suscríbanse al canal para que les esté avisando, les esté notificando cada vez que subamos contenido. Y bueno, recordarles que ya se acerca la fecha de nuestra cumbre. Recuerden que el 12 y el 13 de febrero tendremos nuestra cumbre global de liderazgo. En esta ocasión será totalmente virtual. Podrá usted verla y disfrutarla y aprender desde la comodidad de su casa. En este momento están apareciendo los teléfonos y la página donde usted puede conseguir más información para que no se pierda esta oportunidad. Recuerde que vivimos momentos de incertidumbre y tenemos que saber el papel que nos toca jugar. Todos tenemos influencia ahí en el lugar donde estamos. A muchos ahora nos toca estar en casa, pero ahí también tenemos algo que hacer, tenemos un propósito, porque todo esto no ha salido de las manos de Dios y Dios sigue utilizándonos para crecer su obra. Bueno, que sean todos ustedes bienvenidos a este servicio de adoración. Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Cerré de gloria y me lo ofrece hoy. El Rey del universo, el príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me anhela de su gracia, su verdad. Es el Rey de gloria, Hijo del hombre cordero. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Es poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador, quien es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, es poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así te cantaré. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, mostraré y ante ti. Bendito Hijo de Dios y hermoso Rey de Sion, te adoraré y así te cantaré. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación,
Puedes dar y compartir tus diezmos y ofrendas en línea de manera fácil y segura, siguiendo los siguientes pasos. Visita ibjerusalem.org.mx y desliza hasta donde están las maneras de dar, en la parte superior derecha o deslizando al final de la página. Puedes dar a través de depósitos o transferencias electrónicas al dar de alta nuestra cuenta en tu plataforma bancaria, o puedes dar a través de PayPal. Gracias por dar. Es un gusto como cada domingo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que se encuentre muy bien en este inicio de semana. De verdad, espero que este nuevo año esté trayendo bendición a su vida. Y bueno, hoy quiero invitarle a que comencemos una nueva serie en la cual mi oración es que Dios pueda hablar a nuestros corazones de una manera especial. La serie que estaremos iniciando la denominamos, o le pusimos por nombre, Conociendo al Dios Invisible. Y me parece que va a ser muy interesante estar pensando en cómo es que usted y yo podemos conocer mejor a Dios. Porque al final, mire, si lo pensamos, hablar de conocer a Dios, para muchos esto es un misterio, es algo muy místico. Para algunos puede llegar a ser hasta una fantasía. ¿Cómo es conocer a Dios? ¿Cómo nos relacionamos con un Dios que no podemos ver? ¿Cómo es que podemos tratarlo como una persona cuando otra vez no hay un contacto, no es algo tangible que podamos tener? Y entonces hablar de conocer a Dios muchas de las veces se vuelve complicado, se vuelve un poco extraño. Y la verdad es de que cuando me pregunto y cuando trato de explicar qué es conocer a Dios, llego a una paradoja. Mire, me parece que conocer a Dios es algo muy complicado. ¿Cómo conoceremos a un Dios tan grande, tan inmenso como lo es Él? La misma palabra de Dios nos recuerda que nuestra mente tan pequeña no podría jamás concebir, alcanzar a entender a un Dios tan enorme y tan grande como lo es el Dios de la Biblia. Y entonces es complicado conocer a Dios, pero por otro lado es algo muy sencillo conocer a Dios. Y aquí está la paradoja, es complicado porque es un Dios muy grande, pero es sencillo porque sabe, es un Dios que se ha mostrado, es un Dios que se ha esforzado por revelarse a la humanidad. La Biblia es la historia de Dios en la cual Él quiere revelarse, Él quiere mostrarse a usted y a mí, personas comunes, como usted y como yo, que Dios quiere que usted y yo le conozcamos. Y entonces me encuentro con esta paradoja. ¿Es complicado conocer a Dios? Obviamente que sí, es un Dios inmenso, un Dios bien grande. ¿Qué mente podría entender la mente de Dios? ¿Qué mente podría concebir la grandeza de Dios? Pero por otro lado es muy sencillo porque tenemos una revelación especial en la palabra de Dios. Y entonces esto es algo interesante. Mire, dicen los que saben, los teólogos, hablan de dos formas de conocer a Dios. No lo quiero enredar en términos teológicos, pero creo que nos ayuda a entender cómo conocemos a Dios. Los teólogos hablan de dos tipos de revelación de Dios para la humanidad. Hablan de una revelación natural, es decir, dicen que Dios se ha mostrado a la humanidad, Dios se ha dado a conocer al hombre. La forma en que podemos conocer al hombre, a Dios, el hombre como puede conocer a Dios es a través de la naturaleza. De hecho, el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, los versículos 19 y 20 y luego el 25, el apóstol lo describe así. Dice, para ellos lo que Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, tome atención en esto, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, lo que está diciendo el apóstol es que el eterno poder de Dios, la naturaleza divina de Dios, se hace, dice, claramente visible. Y además añade y se puede comprender por medio de las cosas hechas. Y entonces los teólogos hablan de esta revelación de cómo Dios se da a conocer
a través de su propia creación. Y entonces esto le llaman la revelación natural. Pero luego los teólogos hablan de otro término que es la revelación especial. Y una revelación especial es la segunda forma en la que Dios se revela. Esta forma especial en que Dios se muestra, según los teólogos, es aquella forma en que Dios se da a conocer a las personas. Dios muchas veces se mostró a la humanidad a través de sueños, a través de visiones, a través de encuentros muy personales, en ocasiones prácticamente cara a cara. Y escuchamos historias como de Moisés hablando con Dios, vemos a Abraham negociando con Dios, vemos a algunos otros personajes bíblicos teniendo visiones, algunos sueños, y Dios se revelaba, se mostraba a ellos a través de esto. Y entonces esta es la revelación especial. El punto aquí es que, mire, yo quiero que usted entienda algo. Dios es un Dios que se muestra. Dios es un Dios que se revela y se quiere dar a conocer a usted y a mí. La revelación perfecta de Dios lo describió el escritor de Hebreos allá en Hebreos capítulo 1. Dice que Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Mire, la mejor revelación de Dios la tenemos a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación, la muestra de Dios perfecta de Él. Y esto entonces es algo interesante. El hecho de saber que Dios se quiere dar a conocer, y eso se vuelve interesante para mí, y es toda la idea de esta serie, conociendo al Dios invisible. La mayoría de nosotros dejamos el tema de conocer a Dios porque nos parece imposible llegar a conocerle. Nos parece que está demasiado lejos entender cómo es Dios y quién es Él. Pero la verdad es de que Dios, de muchas formas, dice el escritor, muchas veces, de distintas maneras, en diferentes tiempos, a través de los profetas, a través de la palabra de Dios, pero finalmente a través de Jesucristo, Él quiere que usted y yo le conozcamos. Entonces esta serie trata de eso, trata de que usted y yo lleguemos a conocer a Dios. Tal vez es la primera vez que usted se conecta en una de nuestras reuniones. Tal vez la primera vez que escucha un mensaje como este. Tal vez le llamó la atención el título de la serie, porque al final de eso se trata. Conociendo al Dios invisible y responder a la pregunta, ¿realmente podemos conocer a Dios? ¿Realmente podemos llegar a conocerle? La respuesta es que sí. Y mire, una de las formas que Dios usó para darse a conocer fueron sus nombres. Una de sus diferentes formas, de sus diferentes maneras, es que Dios se presentaba con un nombre especial cada vez que se revelaba, que se mostraba a alguna persona o al pueblo de Israel en general. Y entonces en la Biblia, usted y yo no lo notamos mucho, porque cuando leemos en nuestra traducción en español simplemente leemos Dios o Señor, pero en los originales en muchas ocasiones esa traducción que nosotros leemos como Dios o como Señor es un nombre diferente, un nombre distinto que revela el carácter y la voluntad de Dios a través de esos nombres. Y entonces hoy quiero llevarle a través de los diferentes nombres de Dios. Y quiero invitarle a que no se pierda ninguno de los siguientes mensajes, porque estaremos viendo los diferentes nombres de Dios, las diferentes formas en que Dios se presentó, y estaremos encontrando cosas, me parece, muy, muy prácticas acerca de cómo es Él. Mire, entendamos algo. En el tiempo bíblico, los nombres importaban. Los nombres eran importantes. Los nombres describían a la persona, describían quién era. No era como hoy. Hoy en día tal vez los nombres no tengan mucho sentido, ¿no es cierto? Los padres escogemos los nombres porque nos gusta cómo suena o porque están de moda. Pero en el tiempo bíblico los nombres eran importantes. Describían a la persona. Y cuando alguien se presentaba en su solo nombre, daba mucho que conocer de esa persona. Hoy
si yo me presento delante de usted y simplemente le digo mi nombre, lo más que va a saber de mí es que tengo un nombre demasiado común. Manuel es un nombre muy común. De hecho, fue interesante para mí. Y busqué mi nombre en Google. Y entonces encontré algo. ¿Sabe que mi nombre, Manuel, si usted se llama Manuel y es mi tocayo, esto le va a llamar la atención? Manuel está entre los primeros nombres a nivel nacional. Alguien se dio la tarea de sacar los 100 nombres más comunes en México y Manuel es uno de los nombres más comunes. Estamos dentro de los 100, pero eso no terminó ahí. En el estado de Chihuahua, en nuestra ciudad, en nuestro estado, estamos en el número 1. Manuel es el nombre más común en nuestra ciudad, aquí en Chihuahua. Entonces, si yo me presento con usted, lo más que va a descubrir simplemente con mi nombre es de que tiene un nombre demasiado común. Pero en los tiempos bíblicos, cuando alguien decía su nombre, era algo especial, definía a la persona. Y cuando hablamos de los nombres de Dios, Dios muestra en cada nombre algo especial de Él. Otra vez, por eso tiene sentido estudiar los nombres de Dios, porque podremos conocer mejor a Dios. Y entonces hoy quiero invitarle a que pensemos un poco en este primer nombre de Dios, que es Elohim. Elohim, este nombre hebreo, que nuevamente si simplemente lo leemos tal vez no nos diga mucho, pero mientras entramos en lo que esto implica, en lo que Dios quería revelar a través de este nombre, encontraremos esa naturaleza de Dios, encontraremos cómo Dios quiere que usted y yo le conozcamos. Elohim aparece en las primeras palabras del capítulo 1 de Génesis. Si tiene su Biblia, abra en Génesis capítulo 1 y comienza con estas palabras. Comienza hablando acerca de esto. En el principio Dios. Dios es Elohim. Nuevamente, nuestra traducción simplemente lo leemos como Dios. Pero comienza hablando de este hombre, de este nombre especial de Dios, Elohim. Y cuando uno piensa en esto, cuando comienza a decir en el principio Dios, en el principio Elohim, hay algo implícito en medio de este nombre cuando Dios quería darse a conocer y decidió que comenzara la historia de la humanidad, comenzara la historia del universo revelándose con este nombre, Elohim. Es que Dios quiere darnos a entender que, ¿sabe? Él es un Dios eterno. Él es antes que todas las cosas. No hay nada que existiera antes de Él. Y la palabra de Dios lo deja muy bien. Y Elohim tiene este sentido. Este Dios eterno. Dios que siempre ha existido. Elohim describe a un Dios que todo el tiempo ha estado. Nadie lo creó. Nadie lo pudo hacer. Sin embargo, en medio de esta realidad, ¿sabe? La mejor definición o la definición más clara de Elohim es uno que es merecedor o digno de alabanza. ¿Sabe? El hecho de que Dios sea un Dios eterno, que fuera el primero, Él es el digno de alabanza. Él es el Dios que vale la pena conocer y adorar, porque Él fue el primero de todos. Si bien es cierto, hay muchas deidades en medio de nosotros. Si usted busca a través del internet una búsqueda muy rápida, se dará cuenta la multitud de deidades que hay en nuestro mundo hoy. De hecho, cada cultura tiene su propio Dios, su propia deidad. Déjeme le doy un ejemplo bíblico. Por ejemplo, en el tiempo bíblico había una nación, los cananeos, un pueblo que ellos adoraban a las vacas y a los becerros, porque ellos consideraban a estos animales los dioses de la fertilidad. Los cananeos buscaban ser muy prósperos, con cosechas, tener muchos hijos, y entonces ellos adoraban a las vacas y a los becerros porque eran sus dioses de la deidad. Los egipcios tenían sus propios dioses. De hecho, casi cualquier animal, cualquier insecto se convertía en un dios en Egipto.
El mismo Faraón era un dios, era una deidad. El punto es que hasta nuestros días, cualquier estudio de una cultura encontrará que cada cultura tiene su propio Dios, su propio objeto de adoración. Pero lo interesante aquí es que cualquiera de esos dioses que podemos ver en medio de la cultura del universo, del mundo entero, todos son cosas creadas, que alguien las tuvo que hacer. La mayoría son animales. Hasta en la mitología griega los dioses son hijos de dioses, hijos de no sé quién, de no sé dónde, pero todos tienen un principio. El único Dios que no tiene ningún principio, que es eterno, es Elohim. Y entonces Dios se revela a usted y a mí en medio de esta realidad. Él es el Dios eterno. Y yo sé que a este punto tal vez usted esté pensando, ¿y de qué me sirve a mí saber que Dios es un Dios eterno? ¿Qué implicación tiene para mi vida que Dios sea eterno? Felicidades por Dios que fue el primero, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Mire, tiene mucho que ver con usted y conmigo. El hecho de que Dios sea eterno, que no tenga un principio y por ende no tenga ningún final. El hecho de que Elohim, el Dios de la Biblia, el Dios que se quiere revelar a usted y a mí, sea ese Dios que siempre ha existido, ¿sabe? Tiene que ver con usted y conmigo porque es el único Dios que puede traer esperanza. En tanto es un Dios sin principio y sin fin, es un Dios que siempre existe, ¿sabe? Yo quiero esa clase de Dios porque es en el cual puedo tener verdadera esperanza. Nunca fallará, nunca faltará, no morirá, no llegará un momento en que Él no exista, siempre estará ahí porque siempre ha estado ahí. Y entonces se da cuenta, adorar a cualquier Dios tiene sentido simplemente si ese Dios puede permanecer siempre a mi lado. Si ese Dios nunca va a fallar, si ese Dios siempre va a estar ahí. Y entonces Elohim revela ese Dios. Mi querido amigo, el Dios de la Biblia es este Dios eterno que tiene una implicación de una enorme esperanza para nuestras vidas hoy. ¿Sabe? En un mundo tan cambiante, en un mundo en que todo se termina, en que todo cambia, lo mejor es tener un Dios que no cambia, un Dios que es eterno. Pero la segunda cosa interesante de este Dios, Elohim, sigue diciendo en el versículo 1 que en el principio Dios, y luego añade, creó los cielos y la tierra. ¿Sabe? Elohim, este Dios revela el enorme poder que Dios tiene. Un poder inmenso para crear. Si usted lee Génesis 1, encontrará que Dios creó el universo de la nada. Simplemente con el poder de su voz, en el poder de sus palabras, encontrará en Génesis repetidas veces las palabras y dijo Dios, y cada cosa que Dios creaba simplemente era a través de su voz, de sus palabras. Y dijo Dios que sea la luz y vino la luz, y dijo Dios que sean los animales y llegaron los animales. La palabra de Dios tenía el poder de crear de la nada. ¿Sabe? Nuevamente, y usted puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe? Tiene mucho que ver con nosotros porque Elohim revela ese Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa. Algo muy interesante para mí en medio de la creación es que el versículo 2 de Génesis describe el contexto en que Dios creó todo. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabe? El poder de Dios vino a poner orden a una tierra, a un universo desordenado, vacío, en oscuridad. Y solo con el poder de Dios, Dios puso orden en medio de nuestro universo, en medio de nuestro cosmos, porque Él es el Dios todopoderoso. Nuevamente tiene algo muy práctico y una enseñanza para mí entender esto. Hoy en día vivimos un tiempo de caos. ¿Se ha dado cuenta de esto? Basta con ver las noticias y entenderemos que vivimos en un tiempo lleno de caos. Los gobiernos ahora a nivel mundial es un caos. Pareciera que nadie puede poner orden. Hay un desorden en medio de todo lo que vemos hoy en día. Y la pregunta es, ¿alguien puede poner orden?
¿Alguien podrá llegar y ordenar las cosas? Sabe, solamente este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, podrá poner orden en medio de todo esto. Y la Biblia nos cuenta que Él lo hará. Llegará un momento en que Dios pondrá orden en medio de este mundo que se ha descontrolado y este mundo que está sumido en un caos terrible. Pero luego, no vayamos tan lejos, pensemos en nuestras vidas personales. Piense en usted, hay un caos en su vida y cuando pienso en las personas, cuando pienso en mi misma persona, me doy cuenta que también mi vida tiene caos. Y hablando con otras personas, viendo mi propia vida, encuentro que entonces, ¿sabe? Tenemos desórdenes emocionales. Las personas tenemos desórdenes emocionales que nos llevan a tener hábitos adictivos en nuestra vida, ¿no es cierto? Por nuestros desórdenes emocionales, por aquellas cosas que no tienen orden. Vivimos esos desórdenes en medio de nuestras relaciones y nuestras relaciones no están bien. Y cada vez vemos más luchas entre hombres y mujeres, vemos más luchas entre esposos divorciándose. Tenemos un caos en nuestras relaciones, padres con hijos peleados y hay un caos en nuestras relaciones. Tenemos caos, tenemos desórdenes financieros, ¿no es cierto? Que nos llevan a vivir vidas esclavizadas de una manera financiera. Y podemos hablar de muchas cosas, de esos desórdenes alimenticios que nos enferman. ¿Se da cuenta? Si lo personalizamos, yo podría encontrar varios desórdenes en medio de mi vida. Y aquí viene lo trascendente para usted, para mí. Elohim, el Dios creador, el Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa, puede poner orden no solamente a la creación, no solamente a la humanidad en la que vivimos hoy. Él puede poner orden en tu vida hoy. Cualquier desorden que hay en tu vida, cualquier desorden que hay en nosotros, Dios, ese Dios poderoso, ese Elohim, tiene el poder, la capacidad, con solo su palabra, de poner orden en medio de nuestras vidas. Un poder que trasciende a nuestra fuerza de voluntad para ordenar nuestras vidas. Un poder que trasciende a un medicamento o a cualquier cosa que tú y yo quisiéramos usar para poner orden. Es el poder de Dios que cambia, transforma y crea cosas nuevas en medio de las vidas de aquellos que se dejan gobernar y dirigir por Él. Elohim, el Dios creador, el Dios todopoderoso. Y luego también habla en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, y avanzamos hasta el versículo 26, encontramos nuevamente a este Dios Elohim. Y entonces en el versículo 26 dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El versículo 26 menciona nuevamente este nombre, Elohim, y nos muestra una característica especial de este nombre. Elohim es un Dios plural, es un nombre plural. Y entonces hay algo interesante aquí. Para los seguidores de Jesús, este versículo nos enseña que, Dios es ese Dios en tres personas, pero que es uno solo, lo que llamamos la Trinidad. Si usted busca este nombre, encontrará que para otros simplemente habla acerca de una enorme majestad. De hecho, en el hebreo, la repetición 3 veces de una misma palabra habla de una exponencialidad. Es decir, usted encontrará en la Biblia que algunas veces se habla que Dios es santo, santo, santo. Y uno dice, pues ¿por qué tanta repetidera, no? Podríamos decir, Dios es santo, pero en la Biblia dice que es 3 veces santo, o santo, santo, santo. Y no quiere decir que los hebreos eran repetitivos. Esa era una formulación gramatical que simplemente daba a conocer que era inmensamente santo, era exponencialmente santo. Y algunos consideran Elohim como plural, como ese Dios inmenso, de una enorme majestad. Mi punto aquí es que, mire, no tenemos ni el tiempo ni la ocasión para hablar de la Trinidad y discutir si es así o no, pero lo que es indiscutible es que Elohim describe a un Dios inmensamente grande, incomprensible al final. La paradoja que hablábamos al principio.
ese Dios que es enorme, que es inmenso. Y mire, cuando pienso en eso, nuevamente pienso que, ¿sabe? Es la clase de Dios que yo quisiera tener. No quiero un Dios simple que pueda explicar en 3 palabras. No quiero simplemente un Dios tan simple que pueda manejar a mi antojo. Si Él es Dios, necesita hacerlo enorme, lo suficientemente grande para ser Dios. Que no haya nadie por encima de Él, que no haya ninguna persona que lo maneje, que no haya ninguna persona que lo mangonee a su antojo. Y entonces Elohim revela a este Dios inmenso, este Dios majestuoso, este Dios bien enorme. Y entonces, miren, Elohim, pudiéramos resumirlo en esto. Elohim entonces revela a un Dios que es eterno, un Dios digno de adoración. Hay muchos dioses a los cuales puedes adorar, pero otra vez, solamente Dios es eterno. Y en tanto que es eterno, hay una enorme esperanza en conocer y en seguir a ese Dios. Elohim describe a este Dios creador, este Dios todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa y que en medio de lo que Él crea, Él trae orden y sentido a la vida. Elohim describe a este Dios majestuoso, inmenso, enorme, un Dios que nuevamente, la paradoja que hablábamos al principio, de un Dios que es difícil de entender porque es enorme, pero que es un Dios también muy, muy cercano. Y quiero terminar con esto. ¿Sabes? Fue muy interesante para mí encontrar que Elohim era la presentación de Dios para aquellas personas con las que Él tenía contacto. Y entonces, por ejemplo, cuando leemos allá en Génesis 26, cuando Dios se presenta y dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy Elohim, yo soy este Dios eterno, poderoso y majestuoso, pero fíjate en algo, soy el Dios de Abraham. Y Elohim se repite varias veces en la Biblia, identificándose con una relación con la humanidad, con personas. Elohim es un Dios que quiere revelarse a ti y a mí. Encontrarás esta palabra Elohim cuando dice, yo soy el Dios, yo soy Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de cada uno de ellos. Él quiere ser el Dios tuyo y mío de una manera personal. Encontrarás esta palabra Elohim como el Dios de Israel. Yo soy Elohim, allá en Éxodo 3:6. Encontrarías muchos ejemplos acerca de esto. Mi punto final es este. Mira, Dios es un Dios que se revela. Es un Dios que en realidad quiere que tú y yo experimentemos cada una de estas formas de Dios. Dios quiere que tú y yo, en medio de nuestras vidas, encontremos esperanza en este Dios eterno. Que conozcamos a ese Dios que nunca cambiará, que siempre estará ahí. ¿Sabes? Si podemos conocer a este Dios en medio de una relación con Él, en medio de una relación con Él podremos conocer a este Dios creador, todopoderoso, que cambia y transforma la vida desde adentro. Y hoy te puedo decir que en mi relación y en mi caminar con Dios yo no soy el mismo. Dios viene transformando y cambiando mi vida, y puedes hablar con cientos de seguidores de Jesús que te dirán lo mismo. Una vez que comencé a caminar con Él, Él me ha cambiado, me ha transformado, ha traído orden y sentido a mi vida. ¿Sabes? En medio de mi caminar con Dios, he podido conocerle como ese Dios inmenso. Y cada día hay algo especial que descubrir de Él. Esta es la aventura especial de una relación con Dios. Nunca se agotará. Nunca habrá algo que tú y yo digamos, oh, eso ya me lo sabía de Dios. Dios es tan grande, tan majestuoso, que es bien interesante descubrirle día a día. Y que la vida no nos alcanzará para llegar a conocerle. Que por eso
se volverá algo interesante la eternidad con Él cuando finalmente le conozcamos. Mi punto aquí, mi querido amigo, es, ¿sabes? Podemos llegar a conocer a Dios. Dios se reveló, se presentó como este Dios Elohim. Y Él quiere hoy que tú y yo lo experimentemos a Él de la misma forma que cada uno de estos personajes bíblicos lo experimentaron. Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios majestuoso, ese Dios eterno. Dios quiere que le lleguemos a conocer así. Por la siguiente semana, mi oración es que sigas pensando en esto. Mi oración es que Dios se revele a tu vida de una manera especial, que se revele a mi vida y que ojalá esta semana que comenzamos hoy podamos ir descubriendo a este Dios eterno, creador y este Dios majestuoso. Estoy seguro que si le buscamos y si ponemos atención en medio de las situaciones de la vida, podremos encontrarlo y podremos descubrir a este Elohim en medio de nuestra vida. La verdad es que sí podemos conocer a Dios. Es mi oración que tú y yo lleguemos a experimentarlo. Nuevamente, gracias por conectarte, gracias por estar aquí en esta transmisión. Ojalá y este tema sea de bendición para tu vida. Te invito el próximo domingo, no dejes de conectarte. Revisaremos otro nombre de Dios extraordinario, que estoy seguro que será de mucho ánimo y bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, el unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria, y revelando tu amor. Tan hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separa.
mayor.